Al cumplirse los 75 años de la República y 70 de la Guerra Civil, en España el conocimiento que se tiene de aquella época es escaso. Precisamente cuando la guerra ha sido el acontecimiento más importante del siglo XX con mayores consecuencias para España, pues aún es más absoluto el desconocimiento si nos referimos a quien fue el jefe del gobierno durante casi toda la guerra, don Juan Negrín. ¿Cómo es posible que el acontecimiento más importante, con mayores consecuencias para el siglo XX en España, se desconozca totalmente hoy? Porque ha habido 40 años sin libertad. Pero el acontecimiento ha tapado totalmente a un personaje de una importancia extraordinaria como Juan Negrín, al cual la historia no ha hecho justicia, y al cumplirse ahora 50 años de su muerte, es el momento de reivindicar la verdad, no de hacer una geografía acrítica sobre él, sino decir la verdad. Negrín, sin duda, ha sido uno de los grandes malditos de nuestra historia contemporánea. Sin duda, uno de los grandes olvidados, uno de los grandes silenciados de la historia del socialismo español y, en concreto, de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Quienes han opinado sobre Negrín lo han dibujado sus detractores como el peor de los traidores, como un comunista encubierto, como el hombre que entregó al Partido Socialista roto y que lo hizo prácticamente fracturarse durante aquella guerra. Sus partidarios lo retratan como el gran estadista que precisó la Segunda República, como el hombre que supo tomar el timón decisivo y conducir a la República no a la victoria, sino a una resistencia que permitió una esperanza para la República. Pues bien, con toda probabilidad, en su grado máximo, Negrín no fue ni una cosa ni otra. ¿Quién fue en realidad Juan Negrín? Cuando se piensa en los problemas con los que tenía que enfrentarse, que es, por un lado, mantener una democracia bastante dividida, porque hay como mínimo dos grandes ideas confrontadas dentro de la República, que se podría resumir en guerra o revolución, que es lo que, que había unas fuerzas muy poderosas dentro de la República que querían dar prioridad a la revolución, y otras, como fue el caso de Prieto, de Azaña y de Negrín y otros muchos, que sabían que había que dar prioridad a la guerra. Entonces, primero, enfrentarse a ese problema y mantener dentro de lo posible una democracia que funcionaba, realmente era un reto tremendo. Yo diría que Negrín realmente es el único gran hombre de Estado de la República. Ojo, en guerra. En guerra. El hombre que tiene una idea de España, que tiene una idea de lo que debe ser y lo que puede ser en la historia de España la República, que tiene una idea del destino para una España democrática. Democrática, no comunista, no república popular, una España democrática. Negrín, que no era comunista, es el que mantiene durante la guerra al Partido Socialista en pie. Si se hubiera seguido la política de Largo Caballero, el Partido Socialista habría quedado totalmente absorbido, como pasó con las juventudes. Las juventudes socialistas quedaron fagocitadas por las comunistas. ¿Por qué? Porque Largo Caballero se las puso en bandeja. Si es que esa es la historia, es una historia dolorosa para los socialistas, pero esa es la historia. Y si el Partido Comunista no se comió en el 37 y en el 38 al Partido Socialista, fue porque Negrín y La Moneda aguantaron a la organización con acuerdos con los comunistas, pero autónoma orgánicamente de los comunistas. Juan Negrín es un personaje que ha tenido una extremada leyenda negra por la forma en que terminó la guerra y terminó la República,
que creó en torno a él, por supuesto, un conjunto de seguidores, y que este negrinismo ha tenido más mala prensa que buena. Y yo creo que es el momento en que las cosas queden en su punto, destacando que Juan Negrín fue fundamentalmente un patriota y que él intentó salvar la República por el único medio que a él le pareció viable en aquel momento, que fue la resistencia a ultranza, a la vista de que cualquier transacción con el enemigo era imposible, y no sería porque no lo intentó, que lo intentó. Juan Negrín nació un 3 de febrero de 1892 en la calle de Triana de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. Fue hijo de Juan Negrín Cabrera y de María Dolores López Marrero. Los Negrín es una familia procedente de la isla de Gran Canaria, muy arraigada, desde muchísimos años, ¿no? Casi podríamos decir desde los inicios de la conquista, porque hay alguna referencia a Negrín desde ese entonces, ¿no? El padre de Juan Negrín es en ese momento una persona que anticipa lo que va a ser el futuro de Canarias, el futuro urbano, y entre otras cosas, principalmente se dedica a la, llamaríamos, especulación inmobiliaria, a la compra, adquisición de terrenos que en un momento determinado, lógicamente, van a verse revalorizados por su magnífica ubicación en lo que van a ser los futuros de la expansión urbana. Tenían muchas propiedades urbanas, algunas fincas en las zonas del interior de la carretera al centro, en el pueblo de San Mateo y hacia Tejeda, también en las zonas de Telde, y sobre todo mucho suelo que tendría un valor urbanístico muy considerable posteriormente con el crecimiento de la ciudad. De forma que cuando se produce la guerra civil y se incautan de los bienes de la familia Negrín, los terrenos son muy considerables, es decir que una gran parte de la zona comercial nueva de expansión de la ciudad de Las Palmas en torno a Mesa y López, eso está construido sobre terrenos que eran propiedad de la familia Negrín y que fueron arrebatados de los mismos simplemente por ser republicanos. Y como viene siendo tradicional en los comportamientos de esta burguesía canaria, que está muy en contacto con los distintos destinos europeos, envía a su hijo Juan a estudiar a Alemania. Dado que quería estudiar medicina y que las facultades alemanas eran en aquel momento las más punteras en el desarrollo de la medicina, se matriculó primero en la Universidad de Kiel e inmediatamente en la Universidad de Leipzig, donde finalmente acabó sus estudios de medicina. En 1922 logró nada menos que su doctorado en medicina por la especialidad de fisiología con el renombrado von Brücke, que era en ese momento uno de los más afamados y punteros fisiólogos en Europa. En Alemania conoció a una joven judía de origen ruso, una estudiante de música, una adiestrada pianista, María Friedelmann, con la que contrajo matrimonio. Con María Friedelmann Mijailov llegó a tener Negrín 5 hijos, de los que desgraciadamente solo le sobrevivieron sus 3 hijos varones. Estalló la guerra de 1914 y, con todo, permaneció todavía algo más de un año en Alemania hasta que finalmente regresó a España. Primero a su isla natal, pero inmediatamente recibió una oferta de don Santiago Ramón y Cajal, que había sido Premio Nobel de Medicina en 1906, para pasar a dirigir los nuevos laboratorios de fisiología en la residencia de estudiantes. El prestigio de Cajal después del Premio Nobel le permite institucionalizar una de las labores que hace la Junta para ampliación de estudios, crear instituciones científicas de investigación, toda la escuela de Cajal viene de ahí, y por otra parte poner en marcha con pocos recursos a una serie de personas absolutamente creyentes y convertidas a esta idea. Entre 1910 y 1936 la Junta hizo una tarea formidable becando a cientos de jóvenes españoles
de todas las ciudades que fueron a los mejores centros del extranjero y que realmente hicieron posible, por una parte, lo que se ha llamado la Edad de Plata de la cultura y por otra, que a la altura de 1936, cuando estalló la Guerra Civil, España estaba ya a un nivel razonable como potencia media dentro de los países europeos, no ya por supuesto en literatura y en arte, en donde brillaba la Edad de Plata, sino también en ciencia dura. Negrín investigaba los efectos hiperglucemiantes, es decir, de elevación de los niveles de azúcar en sangre de la adrenalina, un trabajo en alguna medida vinculado con la diabetes. Hay que decir que en aquella época la diabetes aún se consideraba como una enfermedad nerviosa, una enfermedad del sistema nervioso. Allí contó con una pléyade de alumnos y de colaboradores de primera magnitud. No hay más que recordar que entre los alumnos de Negrín se contó con Severo Ochoa, que alcanzó un premio Nobel de Medicina. Negrín fue el que incitaba a los estudiantes no ya solo a estudiar libros de texto, sino a leer monografías y sobre todo a leerlas, a ser posible, en idiomas extranjeros. Él fue el que nos incitó a estudiar francés, inglés, otros idiomas, y también nos incitó a leer a Cajal. De modo que a Negrín debo en gran parte mi conocimiento de la obra de Cajal y mi gran entusiasmo por esa obra y por la posibilidad de que ese tipo de trabajo siguiera desarrollándose en España. Pero lo que sí hizo Juan Negrín fue convertirse en el catedrático de fisiología, uno de los más jóvenes catedráticos de fisiología de la historia de España, en la Universidad Central de Madrid. En 1927, unos años antes, don Florestán Aguilar, que en ese momento era el presidente de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, le llamó como colaborador, como secretario de dicha Junta Constructora. En todo el proceso de planificación y de desarrollo de la ciudad universitaria, el más ambicioso proyecto académico español de la época republicana, él fue el que directamente como secretario del rectorado de la universidad lo llevó adelante muy personalmente, hasta el punto que puede considerarse sin exageración que es un proyecto de Negrín. Juan Negrín se afilió en mayo de 1929 al Partido Socialista Obrero Español. Es un demócrata que a lo que aspira es a un régimen democrático en España, que a partir de la dictadura de Primo de Rivera todo ese mundo intelectual lo va situando progresivamente en la República. Antes habían apostado por la posibilidad de que la monarquía se fuera evolucionando hacia una democracia en el momento en que el rey Alfonso XIII da el espaldarazo a Primo de Rivera. Esa perspectiva desaparece y todo ese mundo intelectual deposita la expectativa de una democracia en la República. Y Negrín está ahí. Juan Negrín, desde el momento de la proclamación de la República en 1931, se entrega plenamente a la actividad política. Él se va a presentar en las elecciones legislativas en las 3 convocatorias que se van a producir durante la Segunda República. En el 31 y en el 36 será diputado por Las Palmas. En el 33 no va a conseguir el escaño por Las Palmas, pero sí por Madrid. La sociedad canaria a Negrín le tiene un gran aprecio. Es un catedrático ya muy afamado, con fama incluso internacional, y por lo tanto en Las Palmas y en Canarias su candidatura sienta muy bien y tiene grandes apoyos sociales. De hecho, durante toda la primera etapa de la República, Juan Negrín no se separó de los postulados centristas, moderados, partidarios de una colaboración, por lo tanto, con los partidos de la izquierda republicana, que era la política, en definitiva, de Indalecio Prieto, en colaboración con Manuel Azaña. Como digo, Juan Negrín nunca se separó de esos postulados políticos, sino que los siguió al pie de la letra. Por eso, cuando en 1934 tuvo que aceptar la circunstancia de la Revolución de Asturias, fue un pesar que le acompañó el resto de su vida política. Naturalmente la Revolución de Octubre ha sido interpretada sobre todo por el ámbito de la derecha de una manera
digamos, muy radical, ¿no? Es decir, ustedes son los primeros que se sublevan, los primeros que rompen la legalidad parlamentaria. Esto no tiene defensa, lo que hay que hacer es explicar las razones por las cuales se produce el movimiento, a partir, evidentemente, de un movimiento obrero radicalizado, un movimiento obrero cuya izquierda está seriamente radicalizada, pero sobre todo yo creo que eso de defensivo se puede mantener, porque el objetivo final es impedir que la República pueda ser desvirtuada en manos de quienes no se han declarado republicanos claramente desde el principio. ¿Por qué esos socialistas fueron a un movimiento de revolución? Yo creo que ellos pensaron que una posición de fuerza, es decir, la declaración de una especie de ultimátum a el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, haría que el presidente de la República se pensara dos veces el dar entrada a ministros de la CEDA en el gobierno, y que finalmente no se iba a atrever. Cuando eso no fue así, no tuvieron más remedio ya que lanzarse a una operación que ni estaba bien preparada y que estaba condenada al fracaso. Y Prieto saca la lección inmediatamente. Nunca más este camino. Y entonces en 1935 vuelve otra vez a intentar el acuerdo con Azaña y con los republicanos. El 18 de julio de 1936 estalló la sublevación militar. En principio era un golpe de Estado, pero en prácticamente 2 días se convirtió, tras su fracaso, en una cruentísima guerra civil entre españoles. El gobierno de Santiago Casares Quiroga inmediatamente se vio desbordado por los acontecimientos, también el gobierno de José Giral. De manera que el 4 de septiembre de 1936, por primera vez en la historia de España, un gobierno presidido por el líder de la izquierda socialista, Francisco Largo Caballero, el gobierno que iba a ser de mayor concentración obrera, con la participación también de los partidos republicanos y de los anarquistas por primera vez en la historia de España y en la historia de Europa, iba a constituirse ese día. La principal novedad es la entrada de los comunistas en el gobierno, es decir, que hasta entonces un pequeño partido, que ahora ya era mucho más importante, una vez desencadenada la sublevación, y pensando que la Unión Soviética es la gran posibilidad de ayuda de la República, los comunistas tenían un papel ya mucho más notable, y sabemos bien que entraron en el gobierno con alguna reticencia también. Ni lo pidieron, ni lo aceptaron en principio, pero accedieron en definitiva a la petición de Caballero. Negrín, cuando entra en el Ministerio de Hacienda a principios del mes de septiembre, se encuentra con que el gobierno republicano precedente había estado ya desde el primer momento de la guerra o del golpe militar, había estado vendiendo pequeñas cantidades de oro al Banco de Francia. ¿Para qué? La República necesitaba, como Franco, adquirir pertrechos en el extranjero, y la única forma que tenía de pagarlas eran divisas. No había divisas, pero sí había cuantiosas reservas monetarias en forma de monedas de oro, y naturalmente empezaron a venderlas. España ocupaba el 4º puesto en el ranking por reservas. Eran unas reservas muy importantes, superiores en valores actuales a las que hoy tiene España, y se las gastó todas. Lo que hace Negrín es que impulsa un ritmo trepidante a la operación de venta de oro al Banco de Francia, corriendo el peligro, habida cuenta del peligro que corrían las divisas en Madrid. Franco se va acercando rápidamente a la capital, pues decide evacuar el oro a Cartagena. Es una operación que actúa como tabla de salvamento, porque claro, pensar que la Unión Soviética fuera a ayudar a la República gratis, bueno, esto es lo que ha dicho la propaganda, pero eso era completamente absurdo. No hay ningún país ayudó a uno de los bandos españoles gratis. La ayuda soviética fue al mismo tiempo real, necesaria y con sus puntos de cinismo. Es decir, Stalin era Stalin. Entonces la jerarquía de prioridades era muy clara y él lo marca desde muy pronto. Hay que mandar alimentos, hay que mandar armas,
y se enviaron alimentos y armas de forma que fue posible la defensa de la República. Eso sí, llegado el momento, pues con la mirada puesta en que Rusia no podía implicarse más, o que en circunstancias excepcionales pues podía aprovecharse de algún que otro bien de la República que cayera en sus manos y pudiera ser sustraído a una República ya vencida. Era el único país, quitando México, que estaba ayudando a la República. Era el país que podía suministrar armas. Cuando digo armas, digo tanques, aviones, piezas de artillería, municiones, submarinos, lo que fuera. Eso no se podía adquirir de contrabando. Que tenía un aparato bancario instalado en Occidente. Es decir, y que estaba ya ayudando a la República. They sent a lot of very old machine guns, Colt and things of this kind. But the weapons that counted, like the aircraft, the tanks, and much of the artillery, was very good. Very good indeed. The aircraft were cutting edge, by the way, because Russian aircraft design, they were world leaders. And when somebody, once historian, told some American historians that 50% of a year's production had been sent to Spain, that's not true at all. The whole thing came to about 7%, and that's actually quite generous. And they sent planes that were excellent. The Moscow fighter, the little I-16 fighter, was the first modern fighter in the world. Until that moment, the nationalists, with their Italian and German support, had mostly owned the skies. And even though the Italians didn't produce much of a tank in 1936, the little Fiat tankettes that were active in September and October in Spain were the best new tank in the Spanish War. Now, all of this changes in October with the arrival of the first Soviet hardware. These key, the fighter, the I-15, and the T-26. These will allow the Republic to regain the military initiative. La salida del oro fuera de España fue el resultado de una decisión del Consejo de Ministros. Es decir, no se le ocurrió a Negrín por las buenas, sino que acudió al Consejo de Ministros y el 6 de octubre de 1936 el Consejo de Ministros autoriza la salida del oro y encarga de ello ¿a quién? Pues al presidente del gobierno, don Francisco Largo Caballero, y a Juan Negrín, ministro de Hacienda, ministro del ramo. La sublevación militar desorganizó, descompuso absolutamente el Estado, pero evidentemente y sobre todo descompuso las Fuerzas Armadas, que fueron las que se sublevaron. Con todo, una parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de la República y de la Guardia Civil incluida, quedaron del lado de la República. Fue Largo Caballero quien militarizó las milicias. Inicialmente, la defensa de la República se produjo por medio de milicias armadas de los diferentes partidos y sindicatos. Pero enfrentado a un ejército profesional, un ejército cualificado como era el ejército de Franco y sobre todo el ejército africano, realmente las milicias tenían un futuro a corto plazo. Había que hacer un ejército y había que hacerlo a marchas forzadas. Pero a lo largo de los meses la coalición fue mostrando los problemas internos que una solución de este tipo podía tener. La heterogeneidad de las fuerzas que la componían, la disidencia permanente de los anarcosindicalistas que siguen haciendo su política a pesar de todo, pero probablemente el problema más grave es la pretensión sistemática del Partido Comunista de dirigir la guerra, puesto que el Partido Comunista es el beneficiario políticamente del apoyo de la Unión Soviética, puesto que el Partido Comunista es el nervio del nuevo ejército, puesto que tiene una política de guerra muy clara que insiste en que la revolución debe ser detenida a toda costa y si no, no hay posibilidades de avanzar. Una vez que se pierde Málaga estrepitosamente en el mes de febrero, Caballero tiene pocos argumentos para seguir manteniendo que la dirección de la guerra debe tenerla él. Entonces, la oposición comunista cada vez más fuerte. Entre febrero y mayo esto se va a ir complicando. Caballero va perdiendo prácticamente los apoyos, es decir, va a perder el apoyo de los anarcosindicalistas, de los comunistas obviamente, pero también del prietismo. Entonces, Caballero se va sintiendo más aislado cada vez. De forma que los comunistas hay un momento en que se niegan a continuar en el gobierno.
A partir del día 12 de mayo, crea problemas muy importantes. Caballero llega a dimitir, Azaña en principio le apoya, le dice que forme nuevo gobierno, él vuelve a insistir en que los comunistas deben estar presentes y los comunistas, con el apoyo de Prieto, se niegan a estar si Caballero sigue siendo ministro de la guerra. El 17 de mayo de 1937, el presidente Azaña nombró como nuevo jefe de gobierno a Juan Negrín. Nadie esperaba esa solución de Azaña. Todo el mundo esperaba que fuera Prieto. En la guerra le parecía mejor Prieto como ministro de todos los ministerios militares fundidos en uno solo. Y que de eso se encargara Prieto, por su capacidad organizativa, por su fuerte impulso, mientras que la dirección política del gobierno, Prieto no acababa de convencerle. Y entonces piensa en Negrín, en mi opinión, porque Negrín es un hombre con gran experiencia internacional. Azaña era tal vez la mejor inteligencia, pura inteligencia sobre el curso de la guerra y las complejidades. En ese sentido, yo creo, ha escogido Negrín como persona más adecuada. Azaña está seguro de que la República no va a triunfar en la guerra y de que la única manera de poner fin sin un destrozo completo de la República es buscar una mediación. Entonces, el hombre que él piensa que puede llevar adelante esa mediación es Negrín. Y porque es el hombre que puede reconstruir un gobierno que sea una garantía para las potencias democráticas. Tenía buenas relaciones con el Partido Comunista, aunque había sido el único dirigente socialista que se había preocupado de montar una fuerza armada, los carabineros, impidiendo que los comunistas tuvieran nada en ese reforzamiento de la fuerza de carabineros y reconstruyendo la defensa en el interior y trabajando en el exterior. Azaña pensaba que la guerra podía acabar en una mediación internacional que impusiera un armisticio y que permitiera llegar a un acuerdo que se cerraría un día con un plebiscito. Juan Negrín iba a reconstruir la autoridad del Estado y lo iba a hacer en todos sus aspectos y en todos sus márgenes. Por eso el Cuerpo de Carabineros se constituyó en el eje principal de la autoridad del Estado. Primero, en las fronteras, la Guardia Nacional Republicana en el orden público y, por fin, el Ejército en una auténtica reconstrucción del brazo militar de la República. Muchas veces se olvida que el mismo Negrín hizo esfuerzos personales para parar la represión. O sea, incluso antes de ser ministro, en Madrid salía por la noche. Y hay casos en que se sabe que paró intentos de secuestros de gente de derechas. Cuando era ministro, había patrullas anarquistas que iban al Ministerio de Hacienda intentando cogerle y ajusticiarle, ¿no? Cuando llega Negrín, la represión en la zona republicana prácticamente se ha parado. A la altura de mayo del 37, prácticamente no hay represión en la zona republicana. En Barcelona, por ejemplo, y en Madrid, los registros de defunciones son muy claros. La represión no vuelve, evidentemente, hasta el final de la guerra, prácticamente en la retirada. Giral preside todo el verano del 36, que se da la mayor parte de las muertes. Por ejemplo, en Cataluña, hasta el 30 de septiembre mueren el 70% de los asesinados, de los más de 8.000 asesinados en toda la guerra en la retaguardia republicana catalana. Luego es un terror violentísimo, pero también desde el principio y concentrado en unos pocos meses, ¿no? Y cuando llega a la presidencia de gobierno Negrín, ese no es el gran tema que tiene que solucionar Negrín. Negrín más bien tiene que solucionar temas de lo que es el orden y la disciplina en la retaguardia, más que el orden y la disciplina para dejar de asesinar en la retaguardia.
Con todo, hubo un aspecto, no solo uno, pero hubo uno notable de una gran repercusión internacional, que fue el caso de Andrés Nin. El gran punto negro, evidentemente, de toda la trayectoria política de Negrín en el gobierno es el asesinato de Nin, la represión del POUM y del anarquismo. Hay diferencias. En el tema del POUM y de Andreu Nin está clarísimo que había habido durante toda la guerra civil una preparación por parte de la prensa comunista española frente al POUM y frente a lo que significaba el POUM, que ellos consideraban que eran personajes de la quinta columna al servicio del fascismo. Y por mucho que haya responsabilidades de los servicios secretos de la Unión Soviética, evidentemente hay una implicación muy clara también del Partido Comunista en toda la preparación de lo que es la represión del POUM. Y está también claro que Negrín y los políticos republicanos saben lo que ha pasado con Nin. ¿Por qué no reaccionan? Porque Negrín acaba de llegar al gobierno y hubiera habido una crisis de gobierno prácticamente al mes de empezar un gobierno que salía de una crisis profunda, de una guerra civil dentro de una guerra civil en la zona republicana. Lo lógico es que él se preguntara a los responsables de seguridad qué había sucedido, y aunque él en conversación con Azaña trató de contar un cuento chino, pues Negrín es suficientemente inteligente para darse cuenta. Y por eso en el Consejo de Ministros dice esta frase: ¿qué importa? Es uno más. O sea, es decir, él, en cierto sentido, Negrín en este caso menosprecia, se ve obligado a menospreciar el impacto internacional que para la causa republicana, y de forma muy duradera, iba a tener el asesinato de Andrés Nin. De hecho, Negrín protegió a los... se cuidó muy bien de que los procesados del POUM estuvieran seguros durante su proceso. Es decir, que una vez pasado lo de Nin, en este sentido, el comportamiento de Negrín fue discreto pero irreprochable. El juicio fue un juicio justo, pensando en que Stalin hubiera querido pues otra cosa muy diferente. En octubre de 1937, Juan Negrín decidió el traslado de la capitalidad de la República desde Valencia a Barcelona. El gobierno central quería poner en orden Barcelona y Cataluña, el Frente Catalán quería poner a pleno rendimiento las industrias de guerra y controlar el orden público. La llegada del gobierno Negrín significa que la guerra se acerca a Barcelona. Y cosas que otros sitios han estado viviendo mucho más intensamente, es decir, Alicante como puerto de Madrid está recibiendo bombardeo aéreo regular desde octubre, noviembre del 36 en adelante, por aviones. Esto ahora llega a Barcelona. El gobierno trae consigo muchísima gente. Entonces, Barcelona pasa de ser una ciudad de 1 millón de habitantes a una ciudad de 3 millones de habitantes, que está llena, y en la cual hay hambre, hay malestar, se nota mucho el cambio. El esfuerzo de Negrín para reconstruir un ejército, cosa que por otro lado había empezado también Largo Caballero, pero para dotarlo de un Estado Mayor y de unos planes de guerra del Estado Mayor, fue un esfuerzo inconmensurable. Tuvo un hombre en el que depositó una fe ciega. Ese hombre fue el general Vicente Rojo. Rojo planea perfectamente unas brillantes batallas, y las planea académicamente, pero para ponerlas en marcha no dispone de más instrumento que el pobre ejército popular. Por eso son batallas que empiezan muy bien y luego, por problemas de ejecución, acaban fracasando. Rojo fue un técnico brillante sin instrumento. En diciembre de 1937, el general Rojo ideó una maniobra para romper el frente franquista por uno de sus salientes. Ese saliente era Teruel, y Teruel fue conquistado y celebrado como una de las grandes victorias republicanas. Ciertamente, en las esferas internacionales, por un momento se pensó que la República todavía tenía posibilidades. El momento de gran euforia de Prieto es la toma de Teruel, pero al no poder consolidar la posición, entonces él dijo: este ministerio que se llamaba de defensa ahora tendría que llamarse de ofensiva, hemos conquistado Teruel.
esa conquista no se consolida, no solo no se consolida, sino que significa el derrumbe del frente, y en el momento en que comienzan las malas noticias, Prieto da ya la guerra por perdida. El pesimismo de Prieto después de fracasar la batalla de Teruel era evidente. Tener un ministro de defensa que radicalmente creía en la derrota, pues era algo negativo, y los comunistas se la tenían jurada en esos momentos, por una parte porque veían en él un elemento de desmoralización, y también porque se oponía al control, al proselitismo dentro del ejército y a la vocación de control desde el interior de las Fuerzas Armadas Republicanas que desarrollaba el Partido Comunista. Prieto viene manteniendo que es más conveniente que las declaraciones públicas del gobierno se ajusten más a la verdad que las retiradas sean todas retiradas estratégicas sobre nuestras posiciones. Entonces Negrín piensa que después de Teruel y después de la llegada al Mediterráneo del enemigo, todavía es posible mantener la República en pie. Eso solo lo cree él. Entre los dirigentes socialistas ya no hay, de relieve, ya no hay quien lo crea. Y entonces el problema para Negrín es que en esa decisión su apoyo más firme son los comunistas. Y esta es la razón de la creciente hostilidad entre Azaña y Negrín. Después que Negrín ha insistido en la resistencia y ha insistido también en sus prerrogativas, es el presidente de gobierno que negocia, no el presidente de la República. Y en ese sentido, Azaña ha hecho cierto daño a la causa de la República, porque si los diplomáticos en Francia e Inglaterra dicen no permiten al primer ministro hablar por su país, que hay esos atrás, no solamente Azaña, sino vascos y catalanes negociando por una paz separada, eso ha sido un gran problema por el gobierno Negrín, sobre todo en el año 38. Negrín consigue su objetivo, consigue recomponer el esfuerzo republicano, consigue de nuevo que haya un ejército en pie, incluso dispuesto a una ofensiva. Será la batalla del Ebro. Durante la batalla del Ebro todo el mundo se queda, todo el mundo en España, pero todo el mundo también en el exterior. Dicen, bueno, pero ¿cómo es esto posible? Que el ejército de la República rompa las líneas del enemigo y haga una fuerte cuña, se meta dentro del territorio controlado por el enemigo. Y entonces ahí se produce la última posibilidad de una mediación, porque la República sigue en pie. El Ebro realmente se hace una retirada ejemplar, pero a partir de ahí el avance de los nacionales es muy rápido. Y entonces, para cuando ya está amenazada Barcelona, Tarragona está ya siendo administrada por autoridades franquistas catalanas. Esto da una sensación de hundimiento muy grande. Los catalanes no están seguros de qué quieren hacer, los catalanes de una forma genérica, pero muchos sectores diversos no están nada seguros que quieren ver el país machacado para una causa que entienden que ya está perdida. Por lo tanto, es más un hundimiento de voluntad. Entonces entramos en el tema de derrotismo catalán o no derrotismo catalán. En todo caso, Barcelona tiene su guerra que no es la guerra de Madrid. Digámoslo así, es una manera de entenderlo que muchos pueden, desde puntos de vista muy diferentes, estar de acuerdo con ese argumento. La pérdida de Cataluña fue prácticamente el final de la República. Azaña convocó al general Rojo y a Negrín prácticamente en la misma raya fronteriza la víspera de su salida, el 5 de febrero de 1939. Allí, el general Rojo dijo que la situación era irremediable y que la causa estaba perdida. A partir de ese momento, Azaña
dijo a Negrín: no cabe otro remedio, no hay ninguna otra alternativa que no sea pedir la intervención humanitaria de las potencias para solucionar esto de una manera lo menos cruenta posible. A Negrín se le ha achacado mucho y se le ha atacado mucho por su resistencia a ultranza, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Sobre todo después de la caída de Barcelona, cuando hay 300 o 400.000 personas internadas en campos de concentración franceses. ¿Cómo se les va a abandonar? De momento son ciudadanos de una España que existe y combate. Si se les abandona, son ciudadanos de una España dirigida por Franco. Y además hay una cosa evidente, que fue además cierta, que es la represión. ¿Cómo se va a abandonar a la gente a la represión de un enemigo cruel si existe la posibilidad, aunque sea remota, de aguantar un poco más para esperar la guerra europea? Madrid es hostil a Negrín, y Negrín se da cuenta de ello nada más volver de Francia. Además es una ciudad que es frente de guerra, no lo olvidemos nunca, no es el lugar más apropiado para mantener la cabecera del gobierno. Y posiblemente se pueda considerar que es un error táctico marcharse a la célebre posición Just, pero probablemente es la única solución razonable que tenía Negrín en aquellos momentos. Me alejo de dos marcos que son hostiles, necesito tiempo, espero, intento reconstruir, y a partir de una posición, de un lugar, de un espacio de relativa tranquilidad, pues intento reconstruir el nuevo tejido que me es necesario para seguir llevando adelante la política del resistir es vencer. El ejército del centro, a pesar de su aislamiento, podría haber resistido unos meses. Esto es lo que piensa Negrín. Pero le supera la situación política. Lo que ocurre no es que se hunda el ejército, es que se enfrenta parte del ejército con otra parte. Pensemos que realmente la guerra civil empieza con un pronunciamiento militar y termina con otro pronunciamiento militar, el de Casado. El médico personal de Casado, el doctor Medina, le dice a Casado que tiene una promesa verbal del cuartel del Generalísimo de poder establecer la promesa de unas mínimas negociaciones con los republicanos, pero con una condición: siempre y cuando los republicanos se deshagan de los comunistas y de Negrín, y siempre y cuando los restos de la República estén guiados por una personalidad militar profesional. Las denominadas concesiones del Generalísimo son una falacia, muy bien preparadas por Burgos, muy bien extendidas por la quinta columna madrileña, pero una auténtica falacia. Yo no pienso, en la mentalidad de Franco, negociar nada, por mínima que sea esa negociación. Yo lo único que quiero es colaborar, coadyuvar a la descomposición de la España republicana, de lo cual tengo pruebas, porque estoy muy bien informado, gracias precisamente a lo metida que está esa quinta columna en los aparatos de poder republicanos, bien políticos, bien militares. Negrín se ofreció a Franco como para ser la víctima propiciatoria, o sea, en vez del masacre a todos los republicanos, se ofrecía como víctima simbólica, oferta que no fue aceptada por Franco. Todos, absolutamente todos los partidos estaban de acuerdo con el comportamiento de Casado. Todos los comunistas, los socialistas, los republicanos, la CNT, la UGT, etc., prácticamente todos. De un grupo de socialistas, torna Negrín, que queda prácticamente todos. Y se hace eso porque creyeron ingenuamente que podía evitarse aquella política de exterminio que Franco inició nada más terminar la guerra civil. Negrín sí creo que tenía conocimiento de que antes o después algo parecido a lo que sucedió el 5 de marzo iba a pasar. Lo que ya no tengo tan claro es que Negrín supiera que esa rebelión se iba a llevar adelante un 5 de marzo de 1939, pero que antes o después algo iba a suceder sin ningún género de dudas. Esta sublevación del día 5 se produce contra el gobierno Negrín, al que se declara depuesto, es decir, Casado declara depuesto el gobierno, fundándose en esto y fundándose en que una vez que el presidente de la República ha renunciado, ya el gobierno no tiene sentido. Ahí hay varios argumentos.
Pues bien, el día 5 se produce la destitución de Negrín por parte de Casado y a ello responden las tropas comunistas que hay en Madrid. Casado cabe pensar que era un completo ingenuo, pero también hay que acusarle gravemente de deslealtad en primer lugar y en segundo lugar de hacer una maniobra que al final no hizo sino desprestigiar más a la República. Cuando el 28 de marzo las tropas de Franco entran en Madrid, los documentales de guerra nos recogen a una multitud que parece que está enfervorecida con la llegada de los nacionales, que saludan brazo en alto y que dan unas muestras parece ser de gran simpatía al ejército que entra. Y parece que toda la ciudad está en la calle y que toda la ciudad es franquista. Lo que la ciudad está demostrando más que nada, y cuántos testimonios hemos recogido al respecto, es que por fin la guerra se ha acabado, por fin podremos dormir por las noches, sin el miedo a que la aviación, los bombardeos de la aviación, y por fin podremos empezar a comer, por fin podremos restablecer una vida personal, todo este conjunto de cosas. A partir del final de la guerra empezó un largo exilio para los republicanos españoles y especialmente para los socialistas un doloroso ajuste de cuentas. Indalecio Prieto empleó todas sus mejores armas dialécticas y toda su influencia política para acabar con el gobierno de Negrín. A juicio de Indalecio Prieto, Negrín se había entregado a los comunistas y el final de la guerra había sido un final desastroso como consecuencia de esa entrega. Bueno, eso es inevitable, es decir, que el presidente del gobierno en ejercicio de la República, en el momento en que se produce la derrota, sea considerado en cierta forma el responsable real o moral de la derrota, es hasta cierto punto normal, es decir, es el chivo expiatorio. Hay que decir que Negrín, además, a diferencia de Azaña, no presentó su dimisión, una dimisión que se podría haber interpretado como un gesto de responsabilidad política o como una cobardía política. Azaña se apresuró a dimitir antes de que acabara la guerra, en cuanto llegó a París, y Negrín pretendió mantenerse al frente de un gobierno hasta cierto punto quimérico, que no solamente había perdido la guerra, sino que estaba empezando a perder el exilio. Y también se puede entender que en esas circunstancias Negrín intentara dar un paso más allá y fortalecer su poder aprovechándose de ese vacío legal que, insisto, es muy comprensible. Es decir, cuando se redactó la Constitución en 1931 nadie podía imaginar que esa Constitución tendría que actuar en el extranjero y que las Cortes tendrían que reunirse en el extranjero y que el presidente de la República tendría que dimitir en el extranjero. Y, por tanto, eran situaciones para las que no había una previsión legal y que creaban un enorme vacío legal que creaba una gran confusión. Negrín controla una parte de los dineros puestos por la República en el exterior para atender las necesidades del exilio. Y mientras tanto ha enviado un barco, el Vita, famosísimo Vita, a México, donde está Prieto. El tesoro, que se llama el tesoro del Vita, es de muy difícil catalogación. Hay valores republicanos, hay acciones, hay joyas. Prieto se encuentra en el lugar adecuado, por circunstancias, para gestionar sobre el terreno ese tesoro. Y Negrín transmite mensajes de desautorización, a veces mensajes contradictorios, un poco sobre la marcha, intentando también ganar tiempo hasta poder hacerse con el control de la situación. Y ese problema de comunicación y ese problema de espacio y tiempo hace que probablemente hubiera algunos malentendidos que contribuyeron a agravar el problema entre Negrín y Prieto y sobre las intenciones de uno y otro. Aparte del problema de legitimidad, hay un problema de visión de cómo se ayuda a los refugiados españoles. En principio la SERE lo que hace es la fleta de barcos, es decir, intenta, a través de una serie de ayudas, el traslado de exilados españoles a América. En principio la JARE entiende que ese no es el mejor procedimiento, porque tenemos a casi todos los españoles en campos de concentración en las playas francesas y que es mucho más importante darles de comer. Pero lo primero que hay que decir es que las dos organizaciones, tanto la SERE como la JARE,
Son dos organizaciones fundamentales para atender al exilio español. Con los alemanes pisándole los talones, Negrín, el 22 de junio de 1940, todavía tuvo tiempo y valor, se podría decir, para acercarse hasta Pilat-sur-Mer, la localidad en la que estaba muy enfermo Azaña, para ofrecerle un puesto en el barco que había conseguido fletar con objeto de sacar a los principales dirigentes republicanos que en ese momento estaban concentrados en Burdeos. Azaña le dijo, y lo dejó anotado en sus memorias: con haber venido ya ha hecho usted más que muchos otros. Negrín salió al exilio, llegando a Gran Bretaña el 24 de junio de 1940. La actividad política de Negrín en Inglaterra fue muy testimonial. Algún centro de tipo político-cultural de carácter negrinista que organizaba actos testimoniales, reuniones, muy marcado por su negrinismo. Y efectivamente la actuación política estuvo limitada al máximo porque el gobierno de Churchill, en el que los conservadores tenían mayoría, veía con suma desconfianza la figura de Negrín y todo lo que Negrín pudiera hacer en Inglaterra, porque consideraba que perjudicaba esa apuesta del gobierno de Churchill y de algunos de sus elementos más conservadores por una buena relación con el gobierno de Franco. Y aquí no trabajó, evidentemente, tuvo que vivir de alguna manera. Y le hacía seguir desde aquí, desde donde estamos, el duque de Alba, el embajador de aquel tiempo, le hacía seguir por un policía particular a ver si le cogía con las manos en la masa haciendo una cosa política, negociando con personas, etcétera, etcétera, lo cual le hubiera dado al duque de Alba el pretexto para insistir en la expulsión de Negrín. Negrín pretendió ser en un momento dado el Clemenceau español durante la Guerra Civil. Y es evidente que durante la Segunda Guerra Mundial pretendió ser el de Gaulle español. Y por tanto esa era claramente la apuesta, y una apuesta que tenía sentido. Y tenía sentido de cara a lo que luego intentaron los republicanos españoles a partir del año 45, es decir, que España entrara en el paquete de países que debían ser liberados del fascismo o del nazismo o de sus cómplices. Cosa que no ocurrió en el caso español y que no ocurrió tampoco en el caso polaco. En agosto de 1945, gracias a la acogida del presidente mexicano, que ofreció el Salón de Cabildos de la capital de México, Distrito Federal, para que las Cortes Republicanas pudieran reunirse. Allí, para sorpresa de muchos, Juan Negrín presentó formalmente su dimisión. Con toda probabilidad, Negrín esperaba que Martínez Barrio volviera a encomendarle la misión de formar gobierno. Sin embargo, no fue así, entre otras cosas porque Indalecio Prieto advirtió claramente que no participaría en ningún gobierno que presidiera don Juan Negrín. En aquellas Cortes de agosto de 1945, los socialistas se presentaron divididos. Un pequeño grupo parlamentario, denominado Grupo del Partido Socialista Obrero, con 14 diputados nada más, en los que, entre otros, figuraba Negrín, votó en contra de las resoluciones generales. Aquello fue suficiente para que la mayoría del Partido Socialista optara por su exclusión. Aunque Negrín era un resistente nato, había llegado a agotar su capacidad de resistencia y llegó un momento en que tiró la toalla. Y que después de 6 años de presiones constantes, de cuestionamiento de su autoridad moral, de su legitimidad política, etcétera, en un momento tan solemne como era la reapertura de las Cortes Republicanas, Negrín decidió abandonar la batalla. Terminadas las Cortes de 1945 y constituido el nuevo gobierno Giral, Negrín optó por apartarse de la política y volver a Europa. Primero se instaló en su casa de Londres, pero finalmente recaló en París. Allí pasaría los últimos años de su vida con su compañera sentimental de los últimos 30 años, Feli López de Don Pablo. Feli había sido su compañera de 30 años, más de 30 años. Se conocieron antes de la guerra, pasaron toda la guerra juntos. Él fue un poco su mentor, pero ella siempre daba su opinión sobre lo que él hacía también. Tenían una vida de cómplices los dos, tenían una vida muy armoniosa, un cariño muy fuerte el uno por el otro.
Feli era una persona extremadamente modesta, no se sabe gran cosa de ella, pero por su modestia y porque siempre se ponía en segundo plano, pero en realidad era una persona muy importante para el abuelo, para su armonía, para su vida, y para mí personalmente fue casi como una madre. Negrín con posterioridad se mantiene en un silencio, en un mutismo absoluto. Yo pienso que era un silencio inteligente, de alguna manera, ¿no? Porque él a los insultos y frente a las insidias, él callaba siempre. A pesar de su apartamiento político, Negrín todavía tuvo dos actuaciones polémicas, que fueron criticadas incluso por sus más acérrimos defensores. La primera de ellas fue defender desde las tribunas del New York Herald Tribune la inclusión de España, de la España franquista, en el Plan Marshall. Negrín sostuvo en dichos artículos que no se derrocaría el régimen de Franco en base al hambre de los españoles. Y el último de los actos políticos fue la entrega al Estado español de la documentación relativa al traslado, venta y conversión en divisas del oro de Moscú. Aquella documentación demostraba que aquel oro se había consumido. El 11 de noviembre de 1956, Juan Negrín se hallaba reunido con su fiel Mariano Ansó. Negrín se despidió de Mariano Ansó y volvió a su casa. En aquel momento solo estaba su compañera Feli López de Don Pablo. Se sintió mal y a medianoche un infarto del corazón le arrebató la vida de manera fulminante. Bueno, esta es la tumba donde está enterrado el abuelo con Feli. No tiene inscripciones prácticamente porque se respetó su voluntad de estar enterrado en toda discreción. No se informó de su muerte hasta 24 horas después de que se hubiera muerto. Y cuando se le enterró, solo vino mi padre, Mariano Ansó y Jules Mock. Y años después, muchos años después, enterré a Feli con el abuelo juntos para que siguieran juntos. La conclusión es muy evidente. Negrín merece ocupar un puesto importante en la historia de nuestro país. Es verdad que fue el jefe de gobierno de un gobierno que perdió una guerra, pero una guerra interna, civil, pero que lo hizo siempre poniendo su sentimiento y su voluntad en lo mejor para los españoles, lo mejor para el conjunto de la nación. Y es un personaje de tal envergadura que me parece muy acertado que a los 50 años de su muerte hagamos un esfuerzo para restituir la verdad de Juan Negrín.